ángel del Señor anunció a María. Nos encontramos hoy para el séptimo día de la novena de vuelta en Wadowice, pueblo natal de San Juan Pablo Magno. Aquí se recuerda los numerosos viajes apostólicos realizados por él a lo largo de su pontificado. Cada país que fue visitado por él tiene aquí su lugar, en esta histórica plaza. Todos sabemos que fue un misionero incansable, o como se dijo, fue un misionero planetario. Sus viajes apostólicos por el mundo han sido 104, recorriendo más de 1.300.000 kilómetros. San Juan Pablo Magno había hecho suyas las palabras de San Pablo: «¡Ay de mí si no evangelizara!», porque en su alma siempre resonaban las palabras de nuestro Señor: «Id y enseñad a toda la gente». Tenía él muy en claro su determinación de viajar y visitar las iglesias locales, llevando así el mensaje de la redención sin importar el esfuerzo que conllevase. Así fue que visitó un altísimo número de países y lugares, siempre con su intención de iluminar las mentes y animar paternalmente, invitando siempre a la conversión. Algunas personas no estaban de acuerdo con su vida tan peregrina porque era costosa o demasiado complicada. Algunas personas dicen que el Papa viaja demasiado, y creo que, humanamente hablando, tienen razón, pero es la providencia divina la que me guía y a veces me sugiere que hagamos algunas cosas per excessum. Otros le decían que con tanto viaje su vida estaba siempre en peligro, y le respondía: para el Papa arriesgarse es normal. Si se arriesgan los misioneros, los obispos, los nuncios, ¿por qué no debería arriesgarse el Papa? Con esta valiente y señoral actitud dejó ver que fue hijo y heredero de San Pablo, el gran misionero, quien tampoco tuvo miedo de gastarse y desgastarse por el Evangelio. Estamos ahora en el Parque Buonia, escenario privilegiado de los viajes del Papa a su país natal. Aquí se encontró muchas veces con sus compatriotas. Este campo es ahora símbolo de su incansable peregrinar. Y como San Pablo también fue un gran epistológrafo, escribiendo centenares de cartas y exhortaciones apostólicas, insistiendo a tiempo y a destiempo, arguyendo, enseñando y exhortando con toda longanimidad y doctrina. Sus viajes y peregrinaciones eran preparadas debidamente, en especial asegurándose que pudiese decir la misa en el idioma local, para poder dar tributo a la cultura de cada pueblo. Se preparaba para esto con esmero, celebrando la misa en la lengua del lugar que visitaría algunas semanas antes de comenzar el viaje. La porción más numerosa de la Iglesia de Cristo habla hoy y reza a Dios en español. Dilas bilong yupela, olpibel bilong Papua New Guinea, inais moa moa ye. Hier vollziehen sich in besonders dichter Weise Watashi wa subete no kun mata, subete. Nosotros también estamos llamados a ser misioneros e ir a cualquier lugar donde nos mandan, sin ser esquivos a la aventura misionera. San Juan Pablo Magno no fue esquivo a ella. Pidámosle en este séptimo día de la novena que nuestro ímpetu misionero jamás decaiga.